Bienvenidos a este segundo episodio de Piel Adentro. Mi nombre es Jessie Ellen y hoy al timón tenemos a Glorian Suárez, una mujer, madre, odontóloga y deportista, que si algo nos enseña hoy es sobre orden y hábitos, unido también a la flexibilidad y adaptabilidad que necesitamos cuando surgen cambios en nuestra vida. Ella nos cuenta cómo ha sido su proceso para aprender que la felicidad se la lleva dentro de su maleta a donde sea que vaya y cómo ha podido transmitir todo este aprendizaje a su hijo. Hablamos también de cómo surfea la ola con respecto al uso de la tecnología y la educación, de sus negociables y no negociables como mujer, para ella poder mantener su salud física, emocional y mental equilibrada, muy al estilo signo Libra, como lo es Glorian. Sin más que agregar, disfruten de este paseo piel adentro desde Panamá, dirigido hoy por Glorian Suárez. Bienvenida Glorian, bienvenida a este nuevo episodio de Piel Adentro. Gracias por aceptarme la invitación para conversar, para contarnos tu historia y para que aprendamos y nos nutramos de todo lo que tú has vivido. Agradecida, Jessie. Bueno, quiero comenzar conociéndote un poquitico más para ubicarnos en tiempo y espacio. Eres venezolana, odontóloga, colega mía. Bienvenida, colega. Tienes un hijo. ¿Qué edad De tiene 9 añitos. Matías? 9 9 añitos. años. Ujú. Él nació en Venezuela, ¿verdad? Sí, nacido en Venezuela. Él nació en Caraqueño. Venezuela, él es caraqueño, te mudas luego a Perú, Perú, a Cusco, a Cusco. ¿Y a qué edad tenía Matías cuando te mudaste? cuatro años. Cuatro añitos. Y Sí, ahora te mudas a Panamá. correcto. ¿Hace Matías cuánto? hace unos 7 meses, 6 meses. Y todo esto también por el trabajo de tu esposo, que es chef, y por el trabajo se mudan de Venezuela a Perú y de Perú a Panamá. Correcto. Además, ¿tienes cuántos años de casada? Tengo 23 años de relación amorosa con mi esposo. O Y casada, 23. pues ya son como, sí, casadas son, es que la cuenta empezó desde el primer momento, porque la verdad Claro, siempre hubo sí, claro. un compromiso sentimental más que de anillo. Bueno, hay 23. que verle el tamaño a los 23 años. Exacto. Gracias por Estoy- decirlo. yo estoy en pañales todavía con eso, más o menos 14 años menos que ustedes. No, pero Y ya es suficiente también. sí, con 7 años es suficiente. Y además, eres deportista. ¿Qué, Mucho. qué tipo de deportes haces? Bueno, desde siempre me ha gustado mucho lo que es hacer caminatas a la montaña, ¿no? Me gusta trotar, también hacer spinning. Mm, Todo lo que tiene que ver con ejercicio, digamos, al aire libre, me ha llamado mucho la atención. Estuve también un tiempo haciendo una certificación en Fit Combat, que es la combinación de estas artes marciales con música y de boxeo y de patadas, por decirlo así. Entonces, bueno, siempre me he inclinado por el ejercicio, por una actividad física. Lo tengo desde muy pequeña como un hábito instaurado. Y bueno, nada, a lo largo de la vida he tenido que ir adaptándome a los lugares donde he vivido para poder seguir practicando el claro. ejercicio, porque incluso para hablar muy específicamente de Cusco, que es un lugar que está a 3.400 metros de altura sobre el nivel del mar, inicialmente fue un reto porque no había la suficiente cantidad de oxígeno a la que yo venía acostumbrada. Yo viví en Caracas durante 38 años de mi vida a 1.000 metros sobre el nivel del mar aproximadamente. Y pasar a esa altura indicaba que había una pausa en mí y un cambio de una adaptación en mi cuerpo para poder lograr hacer ejercicio nuevamente. Entonces, en ese momento me acostumbré mucho a lo que era caminar montañas, hacer caminatas en montañas, a escalar montañas, a caminar, a hacer esos recorridos nuevos para mí, pero que formaban parte de mi ejercicio hasta lograr trotar. Ok. Toda Sí. una adaptación. Y hoy en día ya en Panamá, pues entonces ahora un clima distinto al anterior, que era muy frío, que era una temperatura que oscila más o menos anual entre unos 10 grados, sí, 10 grados, puede bajar un poco en la noche en Cusco, donde vivía, y ahora acá estoy en completo calor, a 30 grados, entonces ya el trabajo al aire libre o tiene que ser muy temprano
o ya muy tarde, o sea, ya hacia la tarde, Claro. pero por el tema de que soy mamá y llevo una vida como muchas mamás, ¿no? Con muchas actividades, entonces ahora me adapté a hacer a trabajar, a hacer ejercicio en un gimnasio. Entonces ahora hago con una bicicleta de Oh, spinning, hago ejercicio de mi cuenta en este gimnasio, en donde vivo. Entonces, bueno, he ido adaptándome bastante a los lugares donde, porque mi norte siempre es ser deportista y mantenerlo como un hábito. ¿la odontología la has ejercido? ¿Cómo ha sido esa parte profesional? La odontología no la he podido ejercer porque inicialmente hice la homologación del título en Perú. Eso se llevó un tiempo, o sea, se llevó aproximadamente un año y algo. Luego, cuando ya estaba empezando a buscar ofertas de trabajo, llegó la pandemia y me tocó quedarme en casa con mi hijo, porque bueno, ya ahí empezó la escolaridad desde la casa. Y también era digamos, un compromiso de empezar a explicarle, a enseñar a Matías porque estaba empezando su primer grado. Entonces me dediqué a ser Ok. como la maestra de Matías. Homeschooling. eh, Totalmente, totalmente. Ok. Y bueno, entonces allí se pausó la odontología, luego ya pasó el tiempo y nos vinimos a Panamá, entonces acá pues tampoco se puede ejercer la odontología porque tienes que ser ciudadano panameño. Y bueno, ha sido un reto, sin embargo, no me he desconectado, me he mantenido haciendo cursos, me he mantenido haciendo actualizaciones y bueno, también he trabajado en otras cosas, pero que no tienen que ver con la rama de la odontología. ¿Pero tú Ujú. crees que vas a seguir con la odontología o que la vida te está como hablando hacia otro lado? Mira, Yo no conozco sé, esa porque historia. tú conoces la Mira, historia, mira bueno, cómo terminé haciendo podcast. exacto. Bueno, no sé, porque hay una parte de mí que ama, o sea, ama la odontología, que la ama realmente. De hecho, en Cusco, cuando tuve la oportunidad de sentarme en una silla, en una unidad odontológica, entonces hice la petición a ver si yo misma lo podía hacer y me senté en una silla y sentí una felicidad Claro, increíble. claro. Me imagino. Entonces, entonces esa felicidad que sentí, dije, wow, esto dice que sí, pero la vida Sí. dice como que no. po- Entonces yo Por, no sé, no tengo muy claro todavía qué va a pasar allí. He estado también como indagando la posibilidad de combinar la odontología con el tema emocional, o sea, la mm, parte emocional que me gusta mucho y que he ido desarrollando. Un tiempo atrás te comenté que hice un curso de biodescodificación emocional y me ujú. estaba gustando mucho esa área y siento que además se conecta con cada uno de mis días. Entonces, me está gustando la idea de combinarlos y así no separarme de ninguno. Pero Claro. todavía le estoy como, bueno, dando forma a esa idea. Lleva su tiempo, todo un Lleva su proceso. tiempo. Exacto. Ahora que me cuentas todo, ya tengo como un panorama de lo que has vivido. Ujú, Quiero ir como un poquito más, tú sabes, más piel adentro. Y que me ujú, cuentes cómo has hecho tú, Glorian, para vivir, porque ya llevas 3 países distintos y sí, sabemos que cuando nos mudamos, no es que eso sucede afuera y ya, eso está sucediendo adentro. Cada vez que uno se muda y tiene que recoger todos sus peroles, bueno, me tengo que ir, eso es porque adentro hay un lugar de adentro de donde te tienes que mover también. Y ahí es cuando la totalmente. vida te está como, yo es que yo quiero mi casa, yo quiero Venezuela, es que el calientico, la carepita, el quesito, como es aquí. No, no, es como que no, Ujú, vamos ahora a movernos a otro lugar. Y a ti te ha sí, tocado de país. Por ejemplo, en mi caso, yo me he mudado 6 veces en un mismo estado y ahora me mudo de nuevo a otro estado, pero estoy dentro del mismo país, que ujú, ya más o menos veo cómo es la cultura, las leyes, toda esta cosa. Pero a ti te ha tocado ahora de país en país, que son culturas distintas y bueno, ujú. climas distintos, o sea, empezando por la altura de uno, del otro, el clima, o sea, todo es tan distinto. Entonces yo quiero que tú me cuentes más a nivel personal cómo es esa mudanza interna y cómo la has llevado, cómo llevas moverte del lugar tú como mujer y además Ujú. como madre, como esposa, como venezolana, cómo vives esa mudanza de país con esa necesidad que tenemos todos de echar raíces. Porque Correcto, donde sea que estamos es como yo necesito echar raíces aquí, así, la sensación del árbol. Y entonces te sí. sacan las raíces, o sea, ya estabas echando raíz aquí y bueno, vamos a sembrarte ahora en otro lugar. ¿Cómo lo vives?
Bueno, inicialmente tengo que contar que jamás planifiqué en mi vida emigrar. Mi plan siempre fue salir, conocer, vacacionar, estudiar incluso afuera. Puedo hacer algún posgrado, alguna especialización, algo así como en un tiempo y regresar. Pero jamás cruzó por mi mente la idea de irme, ¿ok? Incluso tomando la decisión de irnos en el año 2018, también consideré que iba a ser algo temporal, algo de corto plazo, algo de ir y luego venir. Además, nosotros tenemos, pues, nuestro hogar en Venezuela, o sea, tenemos un lugar donde vivir, que es nuestro, que es propio. Entonces, como que tampoco hicimos grandes, es decir, no hicimos venta del apartamento, no hicimos grandes movimientos, incluso todo lo que tiene que ver con mi instrumental odontológico, mis cosas odontológicas, no fueron vendidas. Te esperan, No todavía fueron, te esperan allá. están allá. Inicialmente fue así, y luego, llegado primer lugar donde fuimos, que fue Cusco en Perú, decidimos estar un tiempo que iba a ser más corto, pero por pandemia se alargó, Mm, ¿no? ujú. Entonces, eso traducido como bueno, en un crecimiento, en un aprendizaje, en un aprender nueva cultura, conocer gente, y yo podría decir que yo salí con mucha emoción, o sea, con mucha emoción de conocer algo nuevo, o sea, a pesar de, era contradictorio, ¿no? Porque yo sentía una tristeza de esa felicidad que yo estaba dejando, por supuesto con los matices de un país, con los matices de, se conocen a nivel mundial Sí, muchos de los claro. problemas. Luego en Cusco también yo era de las que consideraba que uno tenía que llevarse su felicidad a donde uno fuera y procurarse su felicidad. Sí, claro. Entonces, sí, vamos a estar a 3.400 metros y no va a haber oxígeno, pero me voy a adaptar. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, averiguas qué es lo que pasa, qué es lo que ocurre en tu cuerpo. Ah, esto dura 8 meses en que produzcas glóbulos rojos. O sea, toda una averiguación sobre cómo iba a ser eso. Y cuando ya finalmente estuvimos ahí, me sentí muy contenta porque además el proceso era fluido, o sea, ibas conociendo personas, afortunadamente contamos con personas muy amables a las que conocimos, hicimos una cierta red de personas cercanas que nos apoyaron en esos primeros años. Llegó la pandemia, es que no la puedo dejar de nombrar porque la pandemia fue Claro, muy fue. significativa. Incluso todas esas personas, toda esa red de conocidos, de amigos que se estaban empezando a formar, también se fueron a Lima, por ejemplo, ya no estaban en Cusco. Y allí empezó un poco más el distanciamiento y el ya no te reúnes con nadie y ya empiezas a sentir un poco más solo porque Claro. ciertamente a través del trabajo que tú haces interno o el trabajo que yo he hecho interno, he Ujú. entendido que, a ver, que la soledad no está afuera, sino la soledad está dentro. Entonces empiezas a trabajar todo eso, pero sí sientes como que empieza a pasar el tiempo y ya no ves a tus papás, ya no ves a tu hermano, a tu hermana, que tengo una hermana, ya no veo a mi sobrino sigue creciendo, mis papás envejeciendo. O sea, todo eso va Claro. ocurriendo y empieza ya como que a afectar emocionalmente todo, ¿no? Aparte Sin de eso tribu, empieza además, sin esa tribu sin la tribu. que da calorcito, entonces Claro, empieza como el y sin esos frío. Sí, y los sí, sí. abrazos, Jessy, que son básicos, que por cultura, particularmente en Perú quizás, es lo que yo sentí, y en particular en Cusco, porque a veces hay que hasta diferenciar entre provincias. O sea, Sí, no es igual una capital como Lima y de pronto la cercanía que se puede sentir en Lima y por haber además un poco más de variedad a nivel de personas extranjeras, que en Cusco, que es un lugar muy conservador. Entonces, que allí te abrace a alguien no es tan fácil, que allí alguien se abra contigo no es tan fácil. Entonces, eso fue difícil en cuanto a la parte claro. cultural, ¿no? Sin embargo, yo tengo que admitir que el tiempo de pandemia entre mi esposo, mi hijo y yo fue muy valioso, porque fue un tiempo que a pesar de tener 23 años juntos, mi esposo y yo, nunca habíamos estado tan cerca. O sea, nunca habíamos estado Nunca habían convivido tanto. tanto Sí, no, porque claro. entre los trabajos y la Claro, vida claro. y nunca habíamos estado tanto tiempo juntos, pero fue maravilloso. Fue maravilloso porque supimos llevarlo, supimos sacarle mayor provecho los tres como familia. Fue hermoso, la verdad, en ese sentido. Pero a la par estaba la otra parte de no sentir esos abrazos de esa otra gente, ¿no? De esa otra gente que es Claro. importante para ti.
Entonces, bueno, por un lado allí culturalmente hubo ese cambio. Yo al principio muy soñadora, muy voy a hacer esto y voy a llegar ejerciendo porque sí se puede ejercer y de repente un buen día ya te das cuenta que la cosa se va alargando y en la parte profesional sí es bien importante porque es como tomar esa decisión de si esa decisión sin sentir los sacrificios. Claro, qué importante, esa gran Ajá, diferencia. porque no es igual a sentir que sufridamente dejé de ejercer a que decidí dejar de ejercer no sé cuánto tiempo, ¿ok? Por razones que yo misma decido son prioridad en este momento para mí. Da paz, Entonces, eso da paz, eh, el otro da un peso, así que me caigo con el exactamente, sacrificio, no puedo con el sacrificio. En cambio, exacto. esta es, estoy en paz. Estoy en Mm, paz y me sigo procurando la felicidad. O sea, me la traje, eventualmente me siento un poco en desequilibrio, pero vuelvo otra vez y digo, la felicidad está en mí. Y retomo las cosas que me gusta hacer, y retomo mis actividades, y retomo todo lo que me llena. Luego de que pasa ese bajón emocional estando en Perú, surge la posibilidad de emigrar a Panamá por las razones de trabajo de mi esposo, y vemos la cercanía con el país, o sea, Panamá está más cerca de Venezuela, mm. la cercanía con la familia, y entonces ese abrazo también un poco más cercano, porque era ya como, bueno, y todavía no se ha dado ese abrazo, es importante decirlo. Ok, Todavía sí, no se ha dado ese abrazo porque entonces se vencen los pasaportes, hay que renovar los pasaportes y para el que no sea venezolano, es importante decir que sacar o actualizar un pasaporte en Venezuela no es nada fácil, ¿no? sí, Entonces, bueno, en estos momentos están vencidos los pasaportes y no hay posibilidad ni de ir ni de que venga mi familia para acá. Entonces, eso también ha sido como otra parte más de crecimiento para entender que hay que tener paciencia, para entender que los procesos se van dando de la forma en la que la vida y el universo y Dios en el que creo lo consideran. Y bueno, ha sido otra cultura también, otro clima, otra adaptación, pero siempre me he llevado mi felicidad de país en país y me la procuro porque es mía, o sea, porque claro. tiene que ver como yo me quiero sentir, o sea, pueden haber muchos factores que me afecten, pero yo elijo pasar mis días de la mejor forma posible y en paz posible. Claro, donde Ese, sea que ese es el estés. trabajo. Ese ha sido Claro, mi gran trabajo, tu que no ha sido gran. fácil despertar, o sea, desperté como diría una periodista que quiero mucho, desperté ayer. O Sigo sea, desperté hace despertando poco. y mañana Exacto, volveré a despertar y es como algo que no, exacto. no se termina nunca. Y bueno, también te das cuenta que lo puedes hacer. O sea, tienes una certeza en ti que dice, lo hice aquí, lo hago acá y lo vuelvo a hacer. Que es Estás como, convencida de que sí se puede. Y ya, exacto, y eso es todo. Si tú estás exacto. convencida, ya no hay nada, ni nadie, ni situación alguna afuera que te pueda decir, mira, Glorian, este es momento de deprimirte y echarte así a morir en una Exacto. cama. Y sabiendo que sí, hay bajones, por supuesto que los hay, Claro, claro, pero también sabes que hay una fuerza dentro de ti que yo la llamo, bueno, es esa fuerza de voluntad que te hace levantarte y te levantas y te vuelves a levantar y ahí vas, ¿no? Y encontrando en esos detalles, en esas pequeñas acciones, en esas pequeñas cosas que están a tu alrededor, enamorándote de tus nuevos lugares. Yo puedo decir que después de haberme enamorado de Caracas durante toda mi vida, después me enamoré de Cusco. O sea, me enamoré de lugares de Cusco que fueron para mí ese ancla que me levantó y que tiene que ver plenamente con esa naturaleza, con esa maravilla que Dios nos claro. regala. Entonces ahí me anclé y ahí me enamoré y ahora también tengo acá mis lugares donde también me enamoro, donde también me siento tan feliz. Entonces eso ha sido el gran aprendizaje, pero la adaptación tiene que ver mucho con que tú te quieras adaptar. Sí, y no Sí, resistirte sí, a lo que se te va presentando. Porque si correcto, te correcto. resistes, ahí es donde viene el, vamos a sufrir y aquí a echarnos a morir. No quiero que sea así, yo quiero que sea como lo tenía mi mente súper cuadriculado, bajo control. Exacto, exacto, bajo control, que no Todo hay bajo, control alguno. no hay control alguno, Exacto, pero en la mente cree que sí. Entonces cuando correcto. ya sueltas eso, pues bueno, vamos Así es. con lo que vaya viniendo y resolviendo con lo que vaya viniendo y encontrando dentro de mí que cómo puedo Claro. sobrellevar esto de la mejor manera. Entrenándote para saber que en la medida
que tus pensamientos, que tu sentir, que tu hablar va Ujú, modificándose, ujú, también van llegando cosas nuevas totalmente. Sí, y se van totalmente. abriendo puertas y las oportunidades van surgiendo, pero tienes que hacer ese trabajo. Yo Sí, creo que es una de las cosas es que le básico. cuesta más, es básico, Es así, nivel 0001, hacer el trabajo interno. total, que Sí, no se acaba. y solamente lo externo, guiarte. O sea, de lo que se va reflejando afuera, a ver, si esto se me está presentando, ¿qué tengo que hacer adentro? A ver, se me presentó esto que no me gusta, ¿qué trabajo tengo que hacer? O sea, y es una Tal cosa cual, de atención, presencia, estar con tal los cual. 6 sentidos, porque son 6, así. Tal cual, sí, Y sí, ahora es así. cuéntame cómo ha sido esa parte de adaptación de Matías, o sea, Ujú, siendo un niño que se muda de país con niños de diferentes culturas. Menos mal ujú, que no, o sea, hablan español todos, pero al final sí, es cultura distinta y eso es un choque siempre, porque, total, sabe, va en contra de la estructura que uno lleva adentro. Entonces, es sea así. el mismo idioma, está la cultura. Las palabras son diferentes, la forma de tratarse es diferente, las relaciones entre personas son diferentes. Entonces, ¿cómo ha sido para ti como madre de Matías Mm, llevar ujú. esa adaptación con él en colegios y con amigos y en todo lo que tiene que ver con cada país? Porque estuvo en Venezuela también. Ya son 3 culturas que lleva con 9 años. Exacto, exacto. Y de hablar ni de Ah, cuántos colegios, ok. porque no es que lo han votado, o sea, no es que ha sido votado el colegio, sino que ha pasado, o sea, yo a veces cuento en cuántos lugares he estado y me sorprendo porque digo, ni yo en todos mis años de estudio pasé por tantas instituciones educativas como ha pasado Matías. ¿O por qué se ha Claro, movido de tantos lugares? inicialmente, pues en Venezuela, Matías comienza lo que llamamos nosotros el preescolar. El Sí, preescolar, el correcto, el preescolar. preescolar, creo que como de 3 años, me parece, algo así. En Venezuela contaba con las abuelas y con los abuelos, que son como 10 manos más, que Sí, siempre estaban allí para nosotros, además se desvivían, querían estar con ese nieto claro. y que nos daba la posibilidad de, bueno, hasta de mi esposo y yo de pronto salir un rato a un cine, a compartir, Sí. a ir a una reunión, y pues Matías feliz con sus abuelos y con su tía también. Entonces, ese poco de manos que siempre estuvieron allí, pues cuando emigras ya no están. Sí. Dato importante. Ujú. Entonces, bueno, en Venezuela él pasó por ese lugar, el preescolar, estuvo en un colegio donde se suponía él iba a cursar su primaria y su secundaria. O sea, eso En de los hecho, planes. en En los los planes. planes mentales. Correcto. Entonces, como en Venezuela es muy común decir que no se consigue cupo para un primer grado, el mismo primer grado, sino un poquito antes, entonces Matías fue cambiado antes del tiempo, o sea, antes de entrar al primer grado para ese lugar. Y Ok. empezó allí, o sea, allí continuó como decir, el preescolar. Llegado el primer grado, cursando en ese nuevo colegio, donde él se suponía iba a cursar el resto, decidimos mudarnos al Perú. Un año de Venezuela lo continuó en Perú, ¿ok? Ahí ya hubo un cambio, o sea, un cambio a plena mitad de año para un niño de 4 años. Ahí llegamos a un colegio que nos abrió las puertas, que nos dijo si hay cupo, porque también estábamos entrando recién llegados, porque el curso allí se adapta bastante bien, pero estaba la extrañanza a los abuelos, ¿no? Él me decía, extraño a mis abuelos, extraño a mi primo, porque su primo es contemporáneo a él, o sea, ellos se llevan un año, Ok. extraño a mi primo, quiero volver a ver a mis abuelos, quiero estar con mi primo, o sea, era eso, todavía él quizás no entendía que ya no estaba o que ya no iba a estar en Caracas, ¿no? ¿Y te Porque pidió estaba pequeño. hermanitos? Porque esa es Claro, como no, en ese todavía, momento. Ah, todavía. Claro, esa todavía. necesidad de primos, de familia, de Claro, algo no, por supuesto. cercano. Sí, Por claro. supuesto. No, todavía los pide, pero ahora los pide de paquete. Él quiere que llegue ya con 9 años. Él dice, ve a la tienda, mamá, y lo compres el que diga de 8 a 9. Ese es el que...
Ese es el que va a Ojalá comprar. fuera así, mi amor. Allí sí, ya para el año 2000, cuando empieza la pandemia, en ese año 2020 él arrancaba su primer grado, empieza la pandemia y empiezan esos 2 años escolares en casa. Esa adaptación fue ruda porque Matías es un niño de mucha socialización, ¿no? O sea, él ya venía socializando mucho y le encanta estar Claro. con los niños, y le encanta jugar, y le encanta... Y fue difícil, pero ¿qué hice yo como mamá? Yo dije, bueno, por un lado, dije, Matías no va a dejar de aprender porque no haya una escolaridad normal. Matías va a aprender, Matías va a leer, va a sumar, va a restar y todo eso me ocupé, ¿no? Va a leer, va a escribir, va todo, me ocupé. Mucha caligrafía Palmer allí bastante, que no le gusta, pero ha tenido sus buenos frutos. Y además de eso, me encargué como de todo lo que no se podía hacer en la época con los demás. Me encargué de ir a caminar esas montañas que teníamos muy cerca y me iba Ujú. todo el tiempo a caminar con Matías. Entonces Matías veía conejos, veía ovejas, veía insectos, Ay, qué veía rico. toda la naturaleza, y eso fue su alimento de adaptación y su maravilla. Él también se enamoró de esos lugares, ¿no? Entonces lo enseñamos, porque bueno, mi esposo también, por supuesto, pero digamos yo como madre en ese momento mucho más, con más tiempo con él, busqué esa forma de que él entendiera, y siempre conversando mucho con él, explicándole que la vida es un constante cambio y Claro. que esa adaptación que él tenía en ese momento quizás no era cómoda, a lo mejor no era fácil de entender, pero paso a paso él iba a ver la diferencia porque iba a sentirse más cómodo cada vez. Qué Luego bueno. llegó el primer grado, y en el primer grado yo noté algunas cosas que no me gustaron de la parte de educación online. En la educación online se empezaban a ver las aristas de la educación. O sea, se notaba lo que los maestros decían. Ya tú los escuchabas. Por Y por ejemplo, ese desacuerdo, sí. ¿tienes algún Por ejemplo, ejemplo? Ujú. maestra Ajá. les dijo a los niños que durmieran con tapaboca. ¡Ah! Me da el ataque así. Sí, 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 Y tú, exacto. o sea, a mí me lo cuentas y mira, me desmayo aquí. Tú como Exacto. mamá, ¿qué hiciste? Bueno, entonces ahí toca, ¿no? Ajá. Explicarle a Matías que su maestra está muy asustada, que tiene mucho Ok, miedo, ok. que podemos comprender que ella está muy asustada, pero que su miedo no es el miedo nuestro, porque nosotros no solo podemos andar sin tapaboca en casa, sino que además vamos a ir a las montañas sin tapaboca y Claro, vamos a respirar, claro. Aire porque más puro. nos, más aparte, o sea, aparte imagínate, Jessy, un lugar a 3.400 metros sin oxígeno y tú con un tapaboca. No, O sea, era la locura, la locura era la total. locura. Entonces, esas cositas, esos detalles, hay muchos, pero esos detalles que eran como los más significativos hicieron que nosotros buscáramos otras opciones de escolaridad, otro Ok, colegio. ok. Y ahí lo volvimos a cambiar para empezar el primer grado, otro cambio. Ahí ya van 4 lugares. Entonces cambiamos de colegio y ahí empieza a estudiar, y en el camino surge el tema Panamá, y lo sacamos a mitad de año y nos los trajimos para acá. Él entra acá a mitad del año A mitad de también, año. a Con mitad nueve de años año, ya, que ya es otra historia, porque ya tiene lenguaje, ya correcto, analiza, ya es otra historia. con 8 añitos, correcto. Él llegó acá con 8 añitos. Y entonces, claro, hubo un cambio de todo. Los niños son, por supuesto, diferentes. El niño en Perú es un poco más, quizás, un poco más tranquilo, por el mismo hecho de que en Cusco es un lugar más tranquilo, los niños son más calmados, Ok. el vocabulario de pronto es un poco más conservador también. Sí, sí. Acá los niños tienen un panorama quizás más cercano Como más a lo que globalizados. más globalizado. Claro. Sí, Y claro, estamos en una capital también, es una claro. capital, nosotros estábamos Sí, en una sí. provincia. Era como Entonces, allá era como más rural, ¿sabes? Es como esa correcto, diferencia, más rural, más en contacto con naturaleza y aquí es más ciudad, que es ya es totalmente, otra mentalidad. Entonces, bueno, totalmente. vienen estos cambios así de Sí, Venezuela con familia, luego viene como a esta parte rural y ahora viene como a esta parte de la ciudad. Entonces, ¿cómo claro. está llevando esta Ok, nueva educación? al comienzo él también sentía que le faltaban esos amiguitos de Perú, porque él se acostumbró. Claro. Y entonces incluso
entre Venezuela y Perú, él decía, yo soy como la mitad, o sea, porque yo tengo, como él se vino de 8 años, yo viví 4 años en Venezuela, 4 años en Perú, yo Mitad y soy mitad. venezolano y soy Perú, o sea, soy venezolano y soy Claro. peruano. Ese era su sentimiento. Y ahora llega acá y entonces ahora no sabe. Ahora es como venezolano, se sabe el himno peruano, se sabe toda la parte peruana, los animales, el himno, el escudo, cómo está dividida geográficamente, sabe tanto, es más, aprendimos tanto Claro, de la cultura peruana claro. y entonces ahora se sabe el himno de acá, todo, o sea, es impresionante porque ha sido muy nutritivo, ¿no? Súper Claro, nutritivo. Por un cuando él lado. llega Por acá, otro lado, esa necesidad de raíz. bueno, hemos conversado mucho, mucho, mucho. Él él ya se está empezando a dar cuenta que el trabajo de su papá tiende a ser muy móvil, ¿no? Entonces él cree que no es ni En- descartable que nos vayamos a otro lugar en cualquier momento. Claro, ya. Entonces, eso es lo que él piensa. Él dice, bueno, mamá, ¿cuánto tiempo vamos a estar acá? Porque a él le gusta estar acá. Entonces, se siente aquí hay cosas que son nuevas para él, que son Claro, novedosas, sí, claro. que Al ser ciudad es como, wow, llegó exacto, la exacto. tecnología a mi Exacto. vida, sí. Que por cierto, la tecnología, pues también de alguna forma yo la Ajá. he Ay, mantenido en la línea. vamos a hablar ahora de la parte tecnológica porque te tengo esa pregunta. Ok, Bien con mi perfecto. experiencia, porque yo vengo también de vivir en una zona rural y de Ujú. repente de una zona súper rural me mudo a la ciudad Las Vegas, la ciudad del pecado, la ciudad de las luces, show, tecnología, o sea, es como, wow, Correcto. cómo manejamos esto? Porque también tengo como siempre, todos los días de mi vida, me hago la pregunta de, ya va, si la tecnología, incluso astrológicamente se puede ver, es Ujú. hacia donde nos está llevando la vida, Absolutamente. o sea, nos está, Ujú. o sea, el que no agarró la tecnología, pues se quedó en el camino. Sí, sí, sí. Nos está llevando hacia allá. O sea, de hecho, hace como 2 días mi esposo me mandó un video que decía las profesiones más buscadas que van a ser más buscadas en el futuro. Y todo era tecnológico. Quién sabe de inteligencia artificial, quién sabe de lo otro de tecnología, bueno, una cantidad de nombres que yo ya se me olvidaron. Pero bueno, hacia allá nos lleva este mundo y esta era en donde estamos viviendo. Entonces, además de eso, nosotros somos la primera generación de padres y madres que tiene hijos que están en contacto con tecnología, al nivel que la vemos ahorita, porque somos los primeros Correcto. así, somos pioneros en criar más respetuosamente, hacer las cosas diferentes. Ujú. Y nos ha tocado muy fuerte, porque el trabajo interno que requiere es muy fuerte, porque es decirle a la Correcto. estructura que nos tenemos en la cabeza, no, así no, lo voy a hacer diferente. Totalmente. Entonces, Totalmente. me lo pregunto esto, Gloria, me lo pregunto todos los días de mi vida. ¿Será que yo, porque yo soy también de naturaleza y vamos a tocar las plantas y hablar con la naturaleza, pero también hay una realidad, hay un mundo que se está moviendo, además súper rápido y muy tecnológico, y que ellos Ujú. ya nacieron y ya ellos abrieron los ojos y a lo primero que ven es una cámara, un celular, o sea, ya ellos están metidos en ese mundo de la Ujú. tecnología, del celular, de dónde me meto. Mi hija de 3 años agarra y ya me dice video, mamá, foto, tal, ¿sabes? Cuando nosotros en esa época, 3 años, estábamos, era jugando así con, con cualquier cosa que Con viene, cualquier con cosa. cualquier cosa. Totalmente. Entonces, somos esta primera generación de padres y madres, más toda la responsabilidad como que se nos ha dado para hacer la crianza de una manera distinta. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo Ujú. hago para yo llevar ese equilibrio entre no quitarte, no poner, no polarizarme y poner, no, aquí cero tecnología porque las pantallas hacen daño, porque los científicos dicen que las pantallas en el cerebro, y entonces te lo quito por completo y cero y tú no ves nada y solamente vas a jugar con cosas así táctiles y no polarizarte del otro lado también? Bueno, toma, Ujú. agarra la Exacto. tablet y chao, me voy y ya no quiero saber nada de ti. Y Claro. se lo dejamos, o sea, es como encontrar ese equilibrio entre la tecnología y también la vida real. Ujú. ¿Cómo, Absolutamente. cómo lo has manejado tú? Cómo ha sido esa parte? Y sobre todo ahorita que se mudan a una ciudad muy Correcto. globalizada. Inicialmente yo, cuando Matías estaba pequeño, hacía cosas
hacía casi que lo imposible por tener juegos, distracciones, todo lo que pudiera tener a la mano para que Matías no tuviera que tener la necesidad de nada tecnológico. Entonces, por ejemplo, en Venezuela había un lugar que se llamaba Ludoteca, que es una biblioteca donde tú puedes ir a jugar y puedes ir a leer libros. Ok. Y ese era el lugar favorito después del Ávila, después del Parque del Este, después de todos los lugares naturales. La ludoteca era un lugar muy favorito y además allí yo podía encontrarme con amigas a tomarme un café, por ejemplo. Entonces yo estaba observando a Matías, jugando, viendo libros, mientras yo me tomaba un café, porque además cuando eres mamá, tu plan siempre es dónde llevo a mi hijo a jugar mientras yo me tomo un café o hablo o me tomo un agua o tengo un Claro, respiro para mí. ¿Me claro, entiendes? claro. Entonces, esa es la meta. Entonces lograba eso en Venezuela. Tengo la fortuna, la bendición de tener unos padres que también han sido deportistas toda la vida y también invitaban a Matías siempre a eso, al deporte. Entonces, mi papá, por ejemplo, ha trotado siempre, trota desde hace muchos años, y también se llevaba a Matías a hacer ejercicio, a hacer deporte, a correr, a bicicleta, todo esto. De hecho, mi papá lo enseña a manejar bicicleta. Mi mamá también, o sea, yo vengo de padres que me cogieron Claro, el hábito, sí. que me crearon el hábito a mí desde muy pequeña. Ojo, cuando yo era pequeña yo me quejaba. Yo decía, no puedo con esto, esta subida al Ávila está terrible. El Ávila, que es una montaña hermosa en Caracas, para los que no la conozcan, esta subida está muy terrible, pero después con los años te das cuenta que es lo mejor que te ha podido pasar. Sí, es verdad. Entonces, yo crecí con ese hábito toda mi vida. Y eso es lo que yo he hecho con Matías. Luego, cuando pasa el tiempo, en Perú también había un lugar que se llamaba Cuatro Gatos, se llama Cuatro Gatos, todavía existe, y es un lugar también donde te sientas a comer algo, cualquier cosa, un dulce, una torta, lo que sea, cualquier cosa, y te pones a jugar. Allí hay juegos, hay rompecabezas. Entonces era parte de un plan familiar irnos a ese lugar y que él jugara, que él armara rompecabezas, o sea, siempre le dimos prioridad, Ok. siempre. Luego me reunía con amigas y yo llevaba una tijera y llevaba figuritas y las recortaba. O sea, de hecho mis amigas se sorprendían porque me decían, ¿de verdad tú, o sea, tú de verdad crees que él se va a quedar con eso? Y yo, se va a quedar con eso porque es que hay formas, ¿ok? Hay formas, porque por ejemplo mi teléfono nunca ha sido de acceso para él, o sea, no ha sido, no ha tenido el teléfono, yo le digo así, yo le digo, mi teléfono es para yo recibir llamadas, hacer algún tipo de trabajo por teléfono, algo del banco, algo, o sea, pero es algo específicamente que tengo que usar yo. El teléfono no es para jugar. De hecho, yo no juego mi teléfono a menos que estemos en un aeropuerto, porque sí lo hago, con él y juego ya jueguitos que nos interesan a los dos y buscamos un rompecabezas, un jueguito de Tetris, o sea, cosas que nos interesa hacer juntos. Ok. Pero no es algo, no es una herramienta que yo utilizo para, quédate tranquilo, toma. No Ok. existe. Ok. No existe. O sea, para mí las herramientas que yo utilizo son, yo saco de mi cartera una tijera, o sea, cuando él era más pequeño, y ahorita no me compra esa opción, ¿no? Pero más pequeño yo sacaba mi cuentico, todo lo que yo tuviera posible, algo para colorear, ¿ok? Siempre. Nosotros jugábamos mucho, por el hecho de que mi esposo es chef, siempre hemos ido al restaurante a comer, porque él está probando comidas y todo esto. Entonces, en esos lugares siempre era opción jugar estos jueguitos de palabras, esa, Sí, de sí. adivinar una palabra, Ujú. de jugar el que es así, bueno, nosotros lo llamamos la vieja en Venezuela. Todos esos jueguitos que son de buscar palabras, el stop, por ejemplo, el otro que es para buscar también, Ujú. todo eso lo hemos jugado y lo jugamos siempre y esa es mi primera opción, yo siempre cargo un lápiz y una hoja en mi cartera, siempre, hasta el sol de hoy, ¿ok? Ok. Entonces esa ha Ok. sido mi opción número uno, siempre. Pero eso no quiere decir que yo no deje jugar a Matías PlayStation, por ejemplo. Él juega PlayStation. Él tiene permiso de jugar viernes, sábado, domingo, un tiempo estipulado. Estamos hablando de unas quizás 2 horas durante el fin de semana. Soy flexible, soy muy flexible. O sea, yo puedo jugar con él. Él me dice, mamá, dame 5 minutos, dame 15 minutos más, mira, se cayó el internet, etcétera. Y yo flexibilizo, ¿ok? Ok. Entonces, nos hemos entendido muy bien, porque, por ejemplo, cuando el pequeño quería jugar PlayStation durante la semana, yo le decía no, porque estamos en semana escolar, a pesar de que al principio no le gustaba, y me decía, pero es que todos mis amiguitos juegan, Eso, pero es que te todo, iba a preguntar eso, porque ajá, está
La ¿sabes? presión social, Claro, la presión claro, social y que él ve que los demás sí lo tienen y él no. Entonces es como, porque yo no claro. y ellos sí. Entonces, ¿cómo manejas esa parte? ¿Cómo manejaste esa parte? Bueno, bueno, porque siempre le he explicado que cada familia tiene sus normas y Ok, tiene su manera de formar. Y la familia Pérez, que no es la mía, la familia Pérez se maneja de esa manera y le funciona. Y yo no soy la mamá del niño Pérez, yo soy la mamá del niño Matías. Y la mamá del niño Matías piensa esto, y el papá también, porque esa es otra cosa. Somos muy uniformes, mi esposo dice algo y yo lo respeto. Yo digo algo, él lo respeta. No nos ok. Qué contradecimos, importante eso. Súper jamás nos importante. contradecimos. Que él sepa, que él vea que hay unificación en Totalmente. los criterios que le están enseñando. Entonces esa era la explicación, o sea, la familia de Pérez los dejan jugar, tu familia te deja jugar de esta forma. Ok, Pero eso sí, siempre le ofrezco una opción. No es que, mira, no hay, sino como que, mira, tienes esta opción, tienes este juego, tienes este otro, podemos ir a caminar, podemos ir a hacer esto. Entonces, normalmente hay muchas opciones que Matías tiene para escoger. Y cuando está aburrido, porque también lo dejo que se aburra, aplaudo las maravillas de las cosas que hace, mm, porque crea mundos geniales en Lego, crea mundos geniales con los dinosaurios que tiene. Entonces, me encanta también que se aburra y permito claro. que se aburra. No, no soy una mamá que dice, pobrecito, está aburrido. No existe. Yo me alegro si él está aburrido. Eso sí, le hago saber que si él está aburrido, yo no, yo tengo mucho que hacer. Claro. Y además que tiene las herramientas, tienes todo, tienes juguetes, tienes lápices, colores. Crea. ¿Estás aburrido? Claro, Crea tiene algo. plastilina, claro, totalmente, tiene plastilina. Siempre mantengo, por ejemplo, yo soy de las que va a una librería o a algún lugar y siempre estoy viendo qué cositas le pueden Sí, gustar. sí. Claro, ya ahora está más grande. Ajá. Recién hace, no sé, una semana, 2 semanas atrás me dijo, mamá, hoy en día te puedo decir que yo no cambiaría jugar, o sea, yo no cambiaría ir a jugar fútbol o ir a caminar a hacer algo con ustedes, compartir con mis amigos por el PlayStation. No lo haría. Entonces, eso está Claro, bonito, son los ¿ok? frutos. Esos son los frutos. Entonces, no ha sido Sí. fácil, porque además tiene más trabajo. Tienes que estar siempre Claro, pendiente, totalmente. Tienes ¿entiendes? que Es más estar ahí cómodo. presente y dar Total, energía, dar totalmente. energía, dar, sí. Y tú Totalmente. para poder llevar todo esto que me estás contando, esta educación de esta forma equilibrada con tecnología, con la naturaleza, más que todo, yo lo veo como muy conectado a su cuerpo, que es súper Ujú, importante eso, o sea, que él sepa cuando tiene hambre, cuando tiene sed, cuando quiere caminar, cuando ya se cansó, porque eso es lo que hace totalmente. la tecnología, eso te desconecta del cuerpo que ya no sabes ni cuándo quieres orinar, si tienes sed, si tienes Exacto. hambre, entonces cuando quitas la tecnología es como el cuerpo dice, ya, ahora sí vamos a conectar porque me puedes escuchar, tengo hambre, tengo sed, todo al mismo tiempo, entonces ahí vienen los berrinches y todo esto, y ahí es donde viene la Exacto. parte de uno como madre y como padre estar así atenta a, ya va, ¿qué estoy haciendo aquí? Porque eso es lo que hace la tecnología, te desconecta del cuerpo y de las Claro. necesidades del cuerpo. Entonces te pregunto, tú como madre, para poder llevar este tipo de crianza, porque es parte de la crianza que está unida con la educación, ¿cuáles hábitos? ¿Qué hábitos creas en tu Ok. familia, con tu pareja, contigo como mujer, con tu Ujú, hijo? Porque al final todo eso está interconectado, no podemos separar una cosa de otra. Entonces tiene que haber como una base de entre ok. tanto que te has mudado, te has movido de sitio, tiene que haber un ancla en algo con hábitos, que es lo que hace que uno se pueda sostener. Totalmente. Entonces, Ok. cuéntame qué hábitos has creado tú y ustedes como familia. Bueno, hay algunos lemas en casa, ¿ok? Que quizás no han sido más establecidos de mi lado que del lado de mi esposo, ¿ok? Porque mi esposo es un poquito más fuera de estructura. Y de hecho, por eso creo que vamos en equilibrio y por eso hemos pasado tantos años juntos. Por ejemplo, yo crecí con cierta disciplina que yo he querido flexibilizar, porque de pronto la crianza de mis padres fue un poco, sobre todo mi madre, fue un poco más rígida, ¿no? Pero yo he querido ser disciplinada y crear ese hábito en Matías, pero un poco más flexible. Es decir, que aun cuando yo le pida cosas, también le doy la potestad de que en qué momento las va a hacer, ¿no?
Hay cosas Ok. negociables y cosas que no son negociables. Uno de los lemas es el orden precede al amor. Eso Entonces, es exacto. totalmente cierto en todos Y los ese, niveles. y ese orden no es un orden perfecto, no es que tiene que estar todo impecable, no estamos hablando de una limpieza impecable, no estamos hablando de una sábana tendida impecable, planchada, no, estamos hablando de un orden básico que nos Armonía permita visual. una armonía visual, correcto. Entonces, por ejemplo, Matías desde que era muy pequeñito, él tiende su cama, se levanta, él tiende su cama, no quedaba perfecta, hoy en día queda muy bien, ¿ok? Hoy en día queda muy bien, pero antes no quedaba perfecta y yo se lo hacía saber, hijo, no pasa nada, que quede como quede, lo importante es que tú sepas que eso es un hábito. ¿Y de qué me sirve, mamá? Te sirve para que tú tengas una manera de tú desenvolverte y el día de, me da risa porque cuando uno le dice a Matías el día de mañana, él cree que es mañana, ¿no? Literal. Pero entonces le hemos explicado que es en un futuro, ¿no? En un futuro tú puedas tener tu orden medianamente y eso te va a ayudar mucho porque eso hace que fluya todo. ¿Ok? Entonces te lo explicamos. Matías hoy en día puede hablar, puede entender lo de la energía. O sea, él sabe que la energía se mueve. O sea, no es algo para... A mí me hablaban de energía a los 9 años y yo no entendía nada. Yo te Claro. puedo asegurar que Matías lo tiene claro. ¿Ok? Porque le hablamos constantemente de la energía. Entonces, bueno, Matías tiende su cama, Matías se cepilla sus dientes, Matías no se va a la cama sin cepillarse los dientes, por ejemplo, en la noche, no existe, ya no puede, ¿ok? A pesar de que, bueno, sabemos que somos odontólogos y que hacemos un reforzamiento adicional, pero es algo que yo he tratado de que él entienda que hay cosas que no se pueden negociar. No Claro. se negocian los tiempos de comida. Los tiempos de comida, por ejemplo, son para sentarse a compartir en familia, si es que estamos los tres. Y si no estamos los tres, los que estemos. Pero se apaga la televisión en ese momento y conversamos y compartimos. Y si no hablamos tampoco, también es válido porque, bueno, es un silencio familiar, pero eso no ocurre mucho porque los niños hablan y mamá habla y papá habla Claro. poco. entonces, pero yo le he hecho saber que tanto el momento de comer de mamá como de bañarse, como de ir al baño, son momentos sagrados. Le cuesta entenderlo, Qué le cuesta porque importante siempre, eso. sí, pero son sagrados, porque le hago saber que mamá no es una esclava, mamá no es eh, una señora que viene a ayudar a casa, mamá es parte de un equipo, que es la familia, Qué igual que papá. importante. Entonces somos un equipo. Hoy en día Matías hasta puede fregar Sus su plato, platos. su vaso, ya está incorporando algunos el vaso de papá o el vaso de mamá, o sea, ya está empezando, porque desde muy pequeño ha estado entendiendo que eso es parte de ser un equipo como familia, ¿ok? Entonces, esos son los hábitos que Matías tiene en cuanto a la parte escolar. Matías, todas las tardes cuando llega de clase, perdón, él se baña, tiene como hábito bañarse, luego come, ¿ok? Y luego viene la revisión de sus responsabilidades en la computadora, porque ya todo está en la computadora, entonces él revisa una plataforma y allí él ve cuáles son sus responsabilidades. En la noche, antes de acostarse, hace su bolso para ir al colegio. Eso es solo él. Ya él sabe hacer todo eso. Él tiene su uniforme y él sabe dónde va a agarrar su uniforme en la mañana. Él tiene toda una rutina establecida que él sabe que no es negociable. ¿Ok? Ok. Pero también sabe que, por ejemplo, si llega el fin de semana y él quiere dormir un poco más, es totalmente válido. Él puede pasar, si no tiene ninguna responsabilidad escolar, él puede pasar el domingo, o bueno, si es que no vamos a hacer ejercicio o algo el sábado, él puede dormir tranquilamente. Y le hago saber que el descanso es vital y que duerma, porque Claro. así va a crecer, porque es necesario el Claro. descanso, porque las pausas son importantes. Todo eso, no es que eres un holgazán. No, el sueño está muy bien valorado en esta casa. O sea, el sueño es importante, es necesario, es vital y se respeta. Excelente. Ahora, ya como para cerrar toda esta Ok. idea y toda tu experiencia que me ha nutrido muchísimo y te lo agradezco. Por eso es que Gracias. yo hago este podcast, para nutrirme y después lo comparto. Comparto Muy la bien, muy nutrición. bien. Ahora quiero que cierres así tú con toda esta experiencia, tú como mujer. Ya Ujú. nos vamos a separar un poquito como lo de madre, aunque eso no nos podemos separar, pero bueno, vamos a hacer como una diferenciación ahí. Tú como mujer y como pilar de una familia, porque ya uno cuando es madre ya dejas de ser tu individuo, sino que ya tienes la responsabilidad y un eje principal de la familia.
¿cuáles son tus hábitos? ¿Cuáles son tus negociables, tus no negociables como mujer en tu familia para que la armonía pueda existir? Porque tengo entendido que eres Libra. Tú eres Libra, o sea, el signo de la Sí. armonía. Cuando me hablas del orden precede al amor, es demasiado Libra, porque yo tengo también Libra en mi carta astral y es como que es necesario el orden, porque si no se Ujú, vuelve una guerra, un conflicto todo. Entonces, ¿tú ujú, cómo has llevado todos estos hábitos en ti, como persona, como individuo, ujú. para que pueda fluir en tu familia, con tu hijo, de la forma más armónica, así demasiado Libra? ¿Cómo lo has hecho? Ok. Lo primero que te puedo decir es que yo tengo la certeza, que creo que es clave, de que el orden, y vuelvo al punto, no es el orden perfecto, de que el orden es vital para mi día, para mis días. Y eso haciendo un subrayado allí en la parte que dice, hora de levantarse y me levanto. No Ok, es hora de levantarse y un ratico más. Hora de levantarse y 5 minutos más. Hora de levantarse, no, hora de levantarse es buenos días, agradezco el día. Eso es un hábito vital para mí, agradecer ok. el día. Yo puedo estirarme, claro, yo me estiro, pero ya en mí hay una voluntad de levantarme y eso no es nuevo, eso ha sido siempre, Lo has ¿ok? construido y también viene Lo he de construido, crianza, que totalmente. si hay deportistas en tu casa, el deporte te Sí, lleva a esa disciplina sí, y a ese exacto. orden también. Ajá, ¿qué Correcto. más? Y te lleva a saber que aunque estás cansado, Ajá, con que, cómo tú te manejas esos momentos de cansancio de mamá? ok, depende, si, pero habíamos sacado a la mamá. Me habías dicho que sacábamos a la mamá y nos Bueno, quedábamos con es la verdad, mujer. o sea, entonces la mujer que hay en ti Porque es la que la mamá ala a se la tiene, mamá. claro, pero la mamá se tiene que levantar sí o sí, Bueno, sí, porque, ¿entiendes? La claro, mamá se tiene que no levantar, tenemos pero la opción. mujer, exacto, pero la mujer no, la mujer de repente no. La mujer en un día, por ejemplo, eh, en el que se siente, no sé, un día en el que estoy con la menstruación quizás, por Ajá, ejemplo, que siento un dolor adicional en el cuerpo o que entrené mucho, a lo mejor, y me siento cansada, puedo, en función de lo que tengo que hacer, decirme, bueno, a lo mejor ahorita, ahora me levanto y quizás más tarde me recuesto un rato. O sea, trato de abrazarme y de ser muy compasiva conmigo. No me doy con el látigo. O sea, no es que floja, qué terrible que te quieras descansar. No, soy bien, bien amorosa conmigo en ese sentido. He aprendido a ok, hacerlo, ok, he claro. aprendido a hacerlo, he aprendido a amarme primero a mí antes de lo que los demás puedan pensar, creer, decir. He Claro, aprendido mucho de eso. Es un trabajo que hay que hacer, ¿no? totalmente. Por ejemplo, si en algún momento tenía que fregar algo y no lo hice, lo puedo hacer más tarde, no va a pasar nada. De pronto en mi casa de crianza, con mis padres, mi mamá, no iba a permitir que un plato quedara en el fregadero. Aquí puede quedar un día, otro día, pero es Que se haga decir, un hábito, eso no. Es como esa exactamente, flexibilidad sin que esos momentos se hagan un hábito seguido. exactamente, exactamente. Entonces, como hábito principal, levantarme en la mañana con esas ganas de levantarme, con esa fuerza de voluntad. Eso es algo que me lo digo, que lo practico, agradezco mucho. Hay algo que te hace, que te da esa fuerza? O sea, hay algún, por ejemplo, hay personas que pueden decir, mi objetivo de hoy es este y este y este y eso me levanta. Obviamente los hijos te levantan de todas las Sí. formas habidas y por haber. Pero tú tienes algo como en mente que te da esa fuerza para levantarte. La gloriana interna, esa siempre se quiere como comer el mundo en la mañana. O sea, Ok, esa gloriana se levanta y dice, aquí vamos. Y aquí vamos es con ese ánimo. De hecho, me da mucha risa porque a veces un fin de semana yo estoy llena de energía que quiero hacer algo de ejercicio con mi familia y mi esposo está cansado de pronto o Matías también está cansado y yo empiezo casi que a cantar, pongo música ¿sabes? La música para mí es un potenciador. el La música entusiasmo, o sea, con totalmente, entusiasmo, vivir la vida con con entusiasmo. entusiasmo. Con No, entusiasmo, ay, totalmente. que me muero, no, qué flojera. No, o sea, con No, entusiasmo. con Eres la entusiasmo. dueña de tu vida. Mi esposo dice que soy la alegría de la intensamente.
la de pelito Sí, azul. sí, ajá, Joy, sí. Exacto, exactamente. Bueno, nuestro hijo también tiene esas características. Él canta todo el tiempo. O sea, todo el tiempo está cantando, todo el tiempo quiere también, vamos a escuchar música, mamá, vamos a bailar. O sea, siempre está muy conectado con eso. Entonces, como hábito número uno, levantarse cuando en la mañana toca levantarse. Es decir, no pospongo ese comienzo, no lo pospongo. Ok, Y como hábito número dos, pues también ordeno mi cama. No, puede ser no inmediato, puede ser después del desayuno, o sea, puede ser, tiene variación, pero existe el arreglo de esa cama. O sea, la cama no va a quedar, ¿ok? Y luego de allí, tengo un día organizado. Planifico la semana, planifico la alimentación en mi casa para que sea saludable. O sea, digo, por ejemplo, esta semana voy a preparar, no sé, una crema de espinaca. O sea, preparo ya lo en mi tienes mente, planeado. sí, sí, tengo en una buena Claro, y medida cuando te planeado. levantas con entusiasmo, Exacto, ya sabes lo que tienes que hacer. exactamente, exactamente. Claro. Sí. Así como Dime, me dime. dijiste a Matías que le dices, mira, esta hora del baño, cuando yo voy al baño, cuando me baño y cuando me tomo el café, por ejemplo, esto es sagrado. Eso es Ujú. un hábito que tú Sí. como mujer estás creando en tu casa. ¿Hay algún otro hábito de ese estilo con pareja, con familia, con hijos, contigo misma, con amigos? Por ejemplo, cuando estoy hablando por teléfono con alguna amiga, porque además cuando emigras, esas amigas que están muy lejos, esos cafés te los tomas por Sí, teléfono claro. y necesitas que sean tipo café, o sea, sentidos, necesitas que sean con risas, con carcajadas. Entonces ahí le digo, lo anuncio, le digo si mi esposo está, también le digo, mira, voy a hablar con tal amiga, no me vayan a interrumpir, Ok, voy a estar ocupada. Igual le digo a ok. Matías, le digo, mira Matías, voy a hablar con tal amiga que además ya es conocida. O sea, porque ya ellos saben cuando se trata de una conversación con esta amiga o con alguna persona específica y ellos saben que no pueden interrumpirme porque, bueno, porque no, porque es sagrado. ¿Entiendes? Claro, claro. Entonces, trato de que ambos entiendan que yo necesito un espacio para mí. De hecho, en la mañana, Importante. cuando ha tocado durante cualquier momento de la vida que yo me levante muy temprano y ellos quieren seguir durmiendo, pero yo quiero ir a hacer ejercicio temprano, yo trato de levantarme talladita, ¿sabes? Me tomo un café, me como, no sé, unas almendras, cualquier cosita que me dé medio energía y me voy. Y es un momento de desconexión para mí maravilloso. Un ratico ya, yo llego después energizada. Cargada, sí, totalmente. Totalmente, totalmente. Y creo que con eso podemos cerrar este episodio de Piel Adentro, que creo que la mujer, para no sentirse agobiada como madre, tiene que establecer esos innegociables Sí, con los hijos y con la totalmente, familia. O sea, porque si no, nos hundimos todos. Si me hundo yo como madre, se viene todo el mundo conmigo. totalmente. Eso es así. Entonces, establecer, hacerlo público en voz Claro, alta, estos son mis negociables y mis no negociables. Y creo que a absolutamente. partir de ahí es de donde viene el amor hacia uno mismo, el espacio, el tiempo y la recarga de energía. Porque al final es una Absoluto, batería que se sube y ya después yo te puedo amar y te puedo entender y te puedo comprender y te puedo escuchar porque ya me totalmente. dediqué. Claro, Ya mi cama sí. está lista porque eso es innegociable para mí, ya me tomé mi café, ya hablé con mi amiga, ok, está, he tenido tiempo para mí. Exacto. Tengo un lugar en esta Claro. familia Y el como lugar, el lugar individuo. es, y el lugar es tan valioso como el de ustedes. O sea, no Claro, es que es menos que el del, porque a veces mi hijo me dice, mamá, entre tú y yo, ¿quién es más importante? Le digo, claro. los dos. Pero yo Qué soy tu hijo, tú no deberías, yo no debería ser más importante. No, los dos son tan importantes. bueno, cerraste Sí. con broche de oro con esa frase, para que las mamás, que también somos mujeres, que también somos individuos, que también somos seres humanos, Claro, estemos atentas a nuestros hábitos y a nuestros negociables y no negociables en nuestra familia, en nuestra casa, porque creo que de absoluto. verdad eso es clave y es básico para poder Claro que llevar sí. una maternidad más relajada, Y más amorosa más también. amorosa y una crianza también que viene después. O sea, después Claro, que de todo lo que hablamos sucede eso, es que viene la crianza respetuosa. No puede por venir una supuesto. crianza respetuosa con una mamá colapsada. No, Así mismo. eso no es imposible. Así que, Así es. Glorian, infinitas gracias. Me encantó conversar contigo. Muy nutritivo este episodio. Sé que le va a servir a muchísimas mujeres, mamás, papás, niños, niños más grandecitos Mm. que nos puedan ver. Nos va a servir. Así que gracias.
Gracias una vez más. Gracias por la invitación y gracias por tu historia y por todo tu conocimiento y por todo lo que nos compartiste. Gracias a ti, Jessie, de verdad. Encantada de estar aquí contigo, de hablar contigo, de sentirme como en casa aquí contigo. Y bueno, esperando que todos los programas que vengan siguientes también sean maravillosos, como este. Seguro que sí. Un abrazo grande desde aquí, desde Las Vegas a Panamá. ¿Te gustaría contarnos tu historia piel adentro? Visita mi página web www.jessielen.com y llena el formulario de participación para este podcast. Para más información sobre mí, mis cursos y acompañamientos personalizados, visita mi página web jessielen.com. Nos vemos en el próximo episodio para seguir conversando piel adentro.